Hola, hola. Buenos días tengan todos ustedes. Qué gusto volver a conectarnos. Qué gusto saber que seguimos interesados en conocer el propósito de Dios eterno que tiene para nuestras vidas. Y sabemos que para cada uno Él hizo un libro donde desea que caminemos en esos planes. Él nos ayuda a poderlo hacer si buscamos depender de Él. Pues qué gusto estar nuevamente con ustedes. Les saludo desde Jiutepec, Morelos. Y pues vamos a dar inicio. Ok, pues vamos a dar a forma de repaso de la clase pasada, es la parábola del siervo vigilante. Y le voy a dar lectura a ella. Va a ser de Lucas 12, del 35 al 39 en esta ocasión. Y dice el Señor así: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y ustedes sean semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, les halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sepan esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Ustedes, pues, también estén preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Qué hermoso Dios tenemos, que nos avisa, nos advierte a estar preparados, porque Él vuelve de regreso y ahora regresa como juez, a hacer justicia como león de la tribu de Judá, para hacer todas las cosas que Él dijo que haría. Y sobre todo que Él viene por su iglesia, viene por su amada y por todo ese remanente que todavía está fuera del redil, que todavía no ha aceptado este regalo maravilloso de nuestro Dios. Bueno, la semana pasada vimos cómo en esta parábola el Señor nos hace referencia a su segunda venida y debemos estar conscientes de este gran acontecimiento que en cualquier momento está por llegar. También vimos cómo en otras parábolas habla que seamos diligentes, que tengamos nuestra lámpara encendida, que nuestra casa esté edificada sobre la roca, cómo el Señor ha repartido dones y talentos para animarnos unos a otros para la edificación del cuerpo de Cristo, de su iglesia. También vimos que la palabra parusia en griego significa el regreso de nuestro Señor, seguido de su eterna presencia. Eso es la parusia de Dios, su segunda venida. Y significa literalmente el Señor viene. Vimos también, a manera de repaso, en Primera de Tesalonicenses 5:2, dice que porque nosotros sabemos perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Segunda de Pedro dice
exactamente lo mismo. También en la clase pasada vimos 4 posturas de los creyentes en relación con la segunda de Cristo. La primera postura es que tal vez tú no sabías que Cristo vendría otra vez, pero hoy que lo sabes, no te importa, hasta tal vez te sea indiferente o fastidioso. Otra postura en las personas en general es que tú no lo sabías, pero ahora que te has enterado y lo sabes, esto te inquieta y empieza a cambiar tu perspectiva en cuanto a tu situación espiritual y al regreso del Señor Jesucristo. Y por lo tanto, hay en ti una buena reacción y a partir de hoy empiezas a actuar. Otra postura es que tú no sabes desde hace tiempo que el Señor vendrá. Lo sabes hace una semana, hace horas, hace días, meses y años. Disculpe. Pero no te has decidido a esperarlo como es debido y el tiempo está pasando. Muchas personas que conforman el cuerpo de Cristo están en esa postura. Ay, disculpen otra vez. Otra postura como final, en la cuarta, es que tú ya tienes tiempo que sabe que el Señor vendrá y lo estás esperando, lo estás anhelando debidamente, viviendo en santidad. ¿Por qué en santidad? Porque sabemos que sin santidad nadie puede agradar al Señor. Y por supuesto, en Apocalipsis 1:7 también vimos que el Señor nos dice que Él regresa en las nubes, que todo ojo le verá, tanto creyentes como no creyentes, y obviamente los creyentes le verán eternamente después de ir a ese juicio para recibir galardones, y los impíos, los que no lo han reconocido como Dios, solo lo verán por un instante en el juicio que hay para las personas que no creyeron y de ahí pasarán a una condenación eterna. Por eso también le verán, pero solo por ese momento. Pero los que hemos decidido permanecer en el Señor, le veremos por primera vez en el juicio, cara a cara, y de ahí por una eternidad en el lugar que nos corresponda dentro de la casa del Señor. Podrá ser sabemos que el cielo, el modelo que nosotros nos reveló el Señor a través de Moisés fue el tabernáculo, donde hay un patio o atrio, donde hay un lugar santo y un lugar santísimo, pues de acuerdo a tu relación con Dios, el lugar donde vamos a estar va a ser en el atrio, al principio, a la mitad, a los alrededores y por ahí otras personas más obedientes que se han santificado y que han decidido vivir a la manera de Dios, vivirán eternamente como aquellos sacerdotes que podían entrar y salir libremente al lugar santo, y solo la novia, la esposa de Cristo, los verdaderamente maduros en la fe, ellos estarán siempre en el lugar santísimo, fundidos con el mismo Dios. Entonces, cada quien decide dónde va a estar aún dentro del cielo. Vimos también que en Lucas 12:35 dice: el Señor estén ceñidos sus lomos y sus lámparas encendidas. Entonces nos pide que estemos listos para la acción, que en el momento en que el Señor llegue no titubeemos, no corramos por maletas,
no nos pongamos a despedirnos de nadie, sino que estemos listos al mandato de Dios. Que dejemos atrás todos esos pecados, esa amargura, esa falta de perdón, cuestiones pendientes, ya no van a ser pendientes. El Señor nos dice, también lo vimos en Marcos 13:33, que velemos y que oremos porque no sabemos el tiempo, el día y la hora. En Efesios 6:14 vimos que estemos pues nuevamente con nuestros lomos ceñidos con la verdad que es Cristo y que nos vistamos, que siempre estemos vestidos con la coraza de su justicia. Qué importante es que nosotros sujetemos nuestra carne y nuestros deseos, y si no lo hacemos, esto nos va a impedir movernos y seguramente tropezaremos. Sabemos que la palabra de Dios, lo vimos, es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Él es el que guía nuestros pasos, nuestra vida, nuestras decisiones que tomamos si es que nosotros deseamos seguir guiados, iluminados por Él. En Lucas 12:36 vimos que el Señor nos pide que seamos semejantes a aquellos hombres que aguardan a que su Señor regrese, lo acabamos de leer. Que estemos atentos al pendiente sin desmayar para su regreso. ¿Y cómo podemos estar listos? También lo vimos. Orando, leyendo su palabra, poniéndola en práctica, obedeciendo, ayudando al prójimo, intercediendo por otros. En Mateo 26:36 nosotros vimos aquel pasaje donde el Señor va a ser aprendido y está en el huerto de Getsemaní orando al Padre, suplicante que si era posible pasase esa copa que venía, pero que no se hiciera como Él decía, sino conforme a su voluntad. ¿Sí? Vimos que Él está con los discípulos en ese huerto. Vimos que el huerto significa Getsemaní, prensa de aceite. Vimos cómo el Señor suplicante, era tal la presión que Él tenía que sudó gotas de sangre. Explicamos que médicamente se llama hematohidrosis, que es una condición rara, pero que llega a pasar cuando una persona está sujeta a mucha presión. Sangran los vasos sanguíneos porque te sube la presión tan alta, y hay veces que la misma ropa se ve con ligera tinta rosa o manchadita de sudor con sangre. Eso experimentó el Señor por nosotros. Vimos también que una persona que no está llena del Espíritu Santo, a propósito porque el Señor iba todos los días a la presencia del Padre y se llenaba de su presencia. Y el Señor lo fortalecía, lo animaba para hacer las actividades correspondientes a ese día. Pero cuando nosotros no hacemos lo que el Señor nos dejó como ejemplo, no estamos llenas de su Espíritu Santo, y cuando estamos sujetas en el caminar de ese día a gran presión, como un Muelle Express sin tapa, explotamos sin tapa bien colocada y empezamos a sacar nuestro verdadero ego, desesperándonos, gritando, diciendo palabrotas, desquitándonos con el primero que se ponga enfrente. Y el Señor ha venido a mostrarnos que esto no debe ser así. Cuando pedimos su ayuda, Él nos da ese dominio propio. El Señor no quiere que estemos ni tristes ni angustiados. Y aunque Él en este pasaje sí lo estuvo,
pero no de la manera como nosotros experimentamos esas emociones. También vimos que el Señor siempre nos pide que estemos orando porque Él quiere ayudarnos a pasar las pruebas que están por venir. Pregunta, ¿tú de qué estás lleno? ¿De Dios o de las cosas del mundo? Muchos intentan soportar la prueba sin orar y terminan cansados y sin fruto. No el fruto del Espíritu Santo, sino con el fruto de la soberbia, el egoísmo, el fruto de la carne, que es totalmente contrario al del Señor. En Mateo 26, 38, vimos que el Señor Jesús dijo en Getsemaní: mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí y velen conmigo, se los dice a sus discípulos. El Señor nos enseña que les pidió apoyo para que oraran con Él, para que su Padre lo fortaleciera. Asimismo debemos hacer nosotros, orando unos por otros. Vimos también cómo, y por aquí nos quedamos la clase pasada, no, todavía, que velar en griego es Gregorio, Gregoriao, que significa vigilante. Entonces el Señor nos pide que seamos gregorios, que seamos vigilantes, que estemos atentos, que estemos derechos, levantados, erguidos y listos para actuar en el momento de que el Señor esté presente nuevamente. Que estemos despiertos, alerta espiritualmente, ya que los deseos de nuestra carne siempre quieren tomar el control. Entonces, cuando estamos llenos del Espíritu, el Señor nos ayuda a no caer, ¿sí? Nos mantiene erguidos, vigilantes. Así que no estemos inactivos, ociosos, sin orar, sin buscar al Señor, pensando que podemos soltarnos un rato de su mano y que no pasa nada. Pasa todo, no nos descuidemos. El maligno nos va a decir: ay, qué tanto es tantito, hombre, no seas tan farisea ni religiosa. Ay, tu Dios es exagerado. Suéltate un poco, vive unos días, unas semanas a tu manera y mira, yo te ayudo, vente, te invito a entrar por la puerta ancha. Eso ya lo vimos. En Mateo 26, 39 dice que el Señor estaba ahí orando, clamando y suplicando al Señor, y que yendo un poco adelante se alejó de los discípulos, les pide que lo apoyen en oración y dice que se postró sobre su rostro. Actitud importante en nosotros, estar postradas cuando estemos en relación íntima con el Padre. Fue cuando le dijo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tu voluntad, Señor. Entonces el Señor siempre nos ha enseñado y nos indica que dependamos de Él como Él nos puso el ejemplo. No abusemos de la gracia de nuestro Señor. Pregunta del día de hoy: ¿cómo te encuentras hoy, Moni? Buenos días. ¿Cuál es tu situación espiritual hoy? ¿Estás llena, media vacía o cómo estás espiritualmente hablando? ¿Eres una sierva vigilante, Moni? ¿O estamos confiadas en nuestros laureles, como decimos en México? Sabemos que la oración es esencial porque a través de ella, a través de la oración, el Señor nos fortalece para contrarrestar nuestro ego y las artimañas del maligno.
En el verso 40 de Mateo 26 dice que luego el Señor Jesús vino a sus discípulos y los halló durmiendo. Y le dijo a Pedro, ¿así que no has podido velar conmigo 1 hora? Ni 1 hora, ninguno de ellos veló. Y desgraciadamente esa es la condición de la iglesia de Cristo el día de hoy. La iglesia está dormida. Y cuando el Señor ve que su iglesia está dormida, le obligamos a que nos mueva de nuestra área de comodidad, moviéndonos el piso, haciéndonos llamados de atención que pueden ser sumamente dolorosos. Y dijéramos, ¿pero qué necesidad había de esto? Pues sí, pero el Señor permite y tiene que permitir temblores, terremotos, tsunamis, accidentes, muertes, pandemias, etcétera, 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 para llamar nuestra atención. Jesús en esos momentos quería que Pedro orara. Una, para que lo apoyaran, era una petición que el Señor Jesús nunca nos pide nada. Esa ocasión lo hizo y los discípulos le fallaron. Pero a nosotros nos hace otro tipo de peticiones, no que intercedamos por Él, pero que intercedamos por el prójimo, por el enemigo, por los gobernantes, por los misioneros, etcétera, etcétera, y no le obedecemos. Sin embargo, el Señor aquí quería que Pedro orara para que estuviese preparado para lo que estaba por vivir, por lo que venía. En pocas palabras, el Señor Jesús le estaba diciendo, Pedro, ¿por qué no te estás preparando? ¿Qué no ves que en un momento, cosa de horas, vas a ser probado? Porque pronto me negarás 3 veces y vas a ser zarandeado y eso te va a doler mucho. Lo mismo nos dice hoy el Señor. Cristi, Orte, ¿quién más está por aquí? Moni, estén preparadas porque la hora de la prueba está muy cerca, una de tantas. Los discípulos no estaban listos ni atendiendo al llamado del Señor, como muchas veces tú y yo no le hacemos caso y no tenemos nuestros lomos ceñidos ni nuestras lámparas encendidas. Pregunta, ¿estamos velando como el Señor nos pide hoy? En Mateo 26:41 dice, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Por qué? Pues porque la carne busca lo suyo. Les voy a pedir que vamos a ver 4 citas en relación a la negación de Pedro. Y les voy a pedir si me acompañan en Juan 18, si gustan anotar, 12. Vámonos a Juan. Ahorita les doy bien la... Juan 18, del 12 al 18. Y dice así. Entonces, la compañía de soldados y el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús
y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era el suegro de Caifás, que en ese tiempo era sumo sacerdote, en aquel año. Y era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Verso 15 dice, seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Sabemos que ese otro discípulo era Juan, el apóstol Juan. Dice, y este discípulo, o sea Juan, era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues Juan, el discípulo que él era conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Le dijo, déjalo pasar. Entonces la criada portera, al ver a Pedro, le dice, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre, o sea, de Jesús? Y Pedro contestó, no lo soy. Estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío, era de noche, y se calentaban, y Pedro estaba con ellos en pie, calentándose también. Seguimos. En el verso 25 ahí mismo, del 25 al 27, dice que estaba pues Pedro en pie calentándose, y le dijeron, ¿no eres tú uno de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, o sea, un familiar de Malco, dijo, ¿no te vi yo en el huerto de Getsemaní con Jesús? Negó Pedro otra vez y enseguida el gallo cantó. Se estaba cumpliendo la profecía que el Señor le había dicho. Antes de que el gallo cante por tercera vez, tú me habrás negado. Lucas 22, vamos por favor ahí, Lucas 22. Quiero comentarles que esta historia de la negación de Pedro a Jesús la encontramos en los 4 evangelios sinópticos. Qué importante es y cómo el Señor nos da un panorama de cómo sucedieron todas estas cosas. Así que vayámonos imaginando. Aquí Juan llega, le dice a la portera, déjalo entrar. En cuanto lo ven, le dicen, oye, tú estabas ahí en el huerto. Y se lo dice el primo de Malco, pues si yo te vi cortarle la oreja a mi primo. Y dice, no, yo no estaba ahí, yo no lo conozco. Ahora, en Lucas 22, 31 al 38, los invito a que vayan a Lucas 22, 31 al 38. Y dice así, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás, o sea, Simón es Pedro. El Señor le está diciendo, ay, Simón, Simón, he aquí que Satanás te ha pedido para zarandearte como trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Después de que esto pase, háblales a tus hermanos de mí porque yo voy a morir. O sea, predica el evangelio. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte.
Y el Señor le dijo con ojos de amor, ¿verdad? Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que me conoces. Vámonos ahora a Mateo 26:69, por favor. Mateo 26:6-9 al 75. Esta es otra vista panorámica de este acontecimiento de la negación de Pedro al Señor Jesús. Imagínense este otro punto de vista. Pedro estaba sentado fuera en el patio. Al Señor lo tenían en otra área, ¿verdad? Pero desde donde el Señor estaba podía ver a los que estaban en el patio. Dice, y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra criada, otra sirvienta, y le dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces Pedro comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras del Señor Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Y por último, vamos a ver Marcos 14:66, que habla de lo mismo, pero con otro enfoque. Más amplificada la historia, ¿verdad? Marcos 14:66 al 72. Dice, estando Pedro abajo en el patio, él sigue en el patio, vino, porque aquí quien lo está narrando es alguien que está arriba, entonces él lo está viendo hacia abajo. Vino una de las criadas del sumo sacerdote. Aquí quien lo está narrando, Marcos, es que él sabía que no era aquí de esa criada, una sirvienta, una sierva cualquiera, sino que era sierva del sumo sacerdote. Y cuando vio a Pedro que se calentaba ahí en el fuego, en la leña, mirándole dijo, como que lo estuvo observando y dijo, ya lo reconocí, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo, no le conozco ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es uno de ellos. Pero él negó otra vez y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Tenía el acento de Galileo. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien hablan. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante 2 veces me negarás
3 veces y pensando en esto lloraba. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos negado al Señor? ¿Y cuántas veces Él ha orado para que el diablo no nos zarandee como quiere hacerlo? Tenemos un Dios bueno, santo, perdonador. No abusemos de su gracia. Él dice que el que lo niegue, Él también lo negará delante del Padre. Y el que testifique de Él, el Señor también intercederá por nosotros y estará presente en todo momento y nos confesará como sus hijos ante el Padre. Entonces el Señor nos está diciendo que qué estamos esperando para estar velando y no caer en tentación como Pedro, como tú, como yo hemos caído. Bienaventurados, siéntanse doblemente felices aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, los halle velando. De cierto les digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. ¿Te has imaginado estar sentado a la mesa con el Señor, viéndolo ahí, conversando, y además permitiéndole que Él te dé alimento? ¿Qué dice el Salmo 23:5? Dice que Él prepara banquete para nosotros, que Él adereza mesa delante de nuestros angustiadores. El mismo Señor nos viene a poner ejemplo de humildad y de obediencia, lavando nuestros pies, y está siempre dispuesto a Él como nuestro Dios servirnos. Eso lo convierte en siervo. Y no porque nosotros estemos en un rango mayor, sino por su nobleza, porque Él vino a ponernos ejemplo de qué importante es que sirvamos. En Lucas 12:38, vamos a ver algo interesante. Dice que aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos, aquellos macarios. Aquí el Señor está diciendo que no importa la hora en la que Él va a venir, que por cierto solo el Padre sabe el día y la hora, pero que promete que los que estemos vigilantes, velando, seremos doblemente felices porque lo estamos esperando y nos va a agarrar despiertos. No nos va a agarrar por sorpresa. ¿Y saben cuál es el premio? Es Jesús. Ese es nuestro gran premio que estamos en espera de verlo. Lo anhelamos, lo estamos esperando. Queremos caminar de su mano, pues sigamos anhelándolo día a día y no nos distraigamos con tantas campanitas que hay allá afuera que cada vez hacen más ruidas y son campanotas. Vigilia. ¿Qué es vigilia? Porque aquí dice el Señor que aunque Él venga a la segunda o a la tercera vigilia. La palabra vigilia viene del griego fulaké con K de kilo, que significa también velar, vigilar, hacer una guardia, hacer turnos de vela. Estas se usaban cuando se montaba una guardia por la noche, eran los turnos que se hacían y se siguen haciendo en los trabajos y en todo el mundo. También turnos que se hacían en aquel tiempo en albergues, en palacios, en calabozos cuidando a los presos.
Entonces, por ejemplo, aquí la palabra vigilia o velad, estar velando, ustedes recuerdan, ahora ya no se ve tanto porque ya todo es de pilas y de luz. Las velas, no la veladora de vasos, sino la vela, el palito la vela. Esas velas estaban hechas de tal manera que ellos calculaban el tiempo, ellos no tenían reloj, pero calculaban, tenían su manera de conocer el cronos, el tiempo de horarios. Y una vela que ellos colocaban de cierto tamaño, sabían cuánto tardaba en terminarse, y al terminarse esa vela, entonces terminaba ese turno y entraba otro con su nueva vela. Por eso se le llama vela, de estar velando. Entonces eso es importante, ¿verdad? Ahora pues ya hay relojes y alarmas y de todo eso. Y para dar una explicación, los romanos dividían las velas que hacían en 4 tiempos y los judíos lo hacían en 3 tiempos, en 3 horarios. Y si gustan anotar como información general, los romanos iniciaban su primer vela a las 6 de la tarde a 9 de la noche. Les voy a dar tiempo para que si gustan anotarlo. Los romanos hacían 4 turnos de vela. La primera empezaba a las 6 de la tarde a 9 de la noche. El segundo turno, la segunda vela, empezaba de 9:01 a 12 p.m. La tercera vela de los romanos empezaba a las 12:01 de la mañana y terminaba a las 3 de la mañana. Y la cuarta vela empezaba a las 3:01 y terminaba a las 6 de la mañana. Como podemos observar, las vigilias eran nocturnas. Ahora, si quieren, el horario de los judíos estaba conformada en 3 turnos, en 3 velas. La primera iniciaba también a las 6 de la tarde y terminaba a las 10, o sea, se recorrían 1 hora. Terminaba a las 10 de la noche. La segunda empezaba a las 10:01 y terminaba a las 2 de la mañana. La tercera vigilia, que era la última, empezaba a las 2:01 y terminaba a las 6 de la mañana. O sea, eran 3 porque se tomaban 1 hora y así quedaban conformadas. ¿Por qué es necesario saber esto? Es bueno tener esa información y que nosotros sepamos mis horarios de vela con Dios. Hay veces que de las 6 de la tarde a las 11 o 12 de la noche estoy usando mi tiempo para todo, menos para orar, para estar buscando la guía de Dios. No estoy velando, no lo estoy anhelando. Y estoy hablando 6 de la tarde. Pero ¿qué tal a las 5, 4 de la mañana? Si tú trabajas y entras a las 7, podríamos tener ese devocional, ese tiempo de vela con Dios a las 6, tal vez de 6 a 6:30. Eso es lo que nos está pidiendo el Señor, no importa la hora. Pero aquí nos dan los horarios, cómo manejaban los romanos y los judíos sus horarios de vela. Y es interesante, ¿a poco no? En Lucas 12:39 dice: pero sepan esto, que si supiera el padre de familia, lo repito, a qué hora ha de venir el ladrón,
Velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Estaría, miren, bien pendientes, bien vigilantes. No había perros, así como ahora. En aquel tiempo el perro era salvaje. No había alarmas, no había electrificaciones, no había las bardas que ahora tenemos. Vivían en campos, en ciudades, aunque muchas eran fortificadas a los alrededores, por dentro no, eran como vecindades. Por otro lado, vemos cómo el Señor Jesús no dijo cuándo volvería, porque de haberlo hecho, descuidaríamos la tarea que Cristo nos ha encomendado. O peor aún, podríamos dedicarnos a practicar el pecado y pecar y darle vuelo a la hilacha y vivir la vida loca. Y justo pensaríamos, y justo antes de que venga yo me pongo buza, y minutitos antes de que el Señor llegue, es más, cuando ya empiece de lejos a oír las trompetas, en ese momento me postro, le pido perdón y ya la libré como el hombre que estaba en la cruz antes de morir, el Señor Jesús. Al 5 para la hora la libró. Ojalá que fuera de esa manera, por un lado, pero no, porque dejaríamos de aprender todas las cosas maravillosas que el Señor tiene para nosotros. No habría tiempo, y no lo sabemos y sí lo va a haber, de que te pongas a cuentas con Dios. Y en qué momento, si estuviste alejada de Dios, Él formó el carácter de Cristo en ti. ¿En qué momento adquiriste la mente de Cristo? ¿En qué momento te dedicaste a caminar de su mano en obediencia? Pues nunca lo hubiésemos hecho. ¿Y cómo vamos a estar delante de Él con las manos vacías? Y diciendo, con permiso, ya vine. Mucho cuidado, porque hemos visto en reiteradas ocasiones que a muchos a la hora del juicio, a la hora de la verdad, va a decir, no te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad. Pero Señor, es que en tu nombre no los conozco. Tengamos mucho cuidado porque podemos estar caminando en la cuerda floja. Esa es una de las razones por las cuales el Señor no dijo cuándo, para que no nos dediquemos a pecar, a vivir a nuestra manera y a decir a la mera hora, acepto la invitación, pero mientras a mi manera. Tenemos una labor que debemos cuidar hasta que el Señor llegue. Vigilemos y estemos alerta, aunque no estemos en el turno que nos corresponda, como si alguien nos asignara, bueno, a ti todos los días, Male, Orte, Cristi, todos los días te va a tocar velar de tal a tal hora. Tenemos el horario abierto y es en todo momento, y no solo de noche, las 24 horas del día. En Mateo 24, 43, ya lo hemos visto, dice que sigamos velando, porque si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, pues estaría muy vigilante para impedir que minen su casa. Dice el Señor, cuanto más ustedes estén preparados, estén preparadas, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no piensen. Nosotros entonces debemos estar preparados porque esa es nuestra condición, va a llegar de sorpresa. Va a ser un regreso inesperado, pero avisado con 2000 años de anticipación. No hay excusa de decir, ay, es que me acabo de enterar
El aviso el Señor lo dio hace muchos, muchos años. No podemos decir que nos pusieron una trampa y que fuimos engañadas. No vamos a poder hacer ningún truco. No vamos a poder engañar al Señor, que todo lo sabe, haciéndole creer que yo estaba ignorante. Por eso Dios dice, mi pueblo muere porque le falta conocimiento. Vayamos a su palabra a conocer su verdad, a seguir su guía y sus instrucciones todos los días. No queramos un día nosotros sorprender al Señor y pasarnos por inocentes siendo culpables. El Señor está retardando su venida para que tengamos la oportunidad de seguirle y de vivir mostrando nuestras creencias al relacionarnos con otros. Él quiere que nos llenemos de Cristo, formar el carácter, llevar a cabo su propósito eterno, que es el proyecto Cristo, ¿sí? Hacernos a su semejanza. Él quiere darnos una vida zoe, una vida completa. Desde ahorita ya estamos viviendo un pedazo de cielo en la tierra, pero esto es por fe y solo para los que realmente creemos en el Señor. ¿Cómo se preparan en la actualidad las personas que están esperando la venida del Señor? ¿Cómo son? Vamos a ver si nos identificamos, si somos de las que estamos esperando al Señor, y con esto termino. Los que estamos anhelantes a su regreso son personas que no son hipócritas. Pregunta, ¿caminas en la hipocresía? Entonces no son hipócritas, pero sí son sinceras. ¿Dónde dice esto? Les voy a pedir que lo busquen. Déjenme ver el horario, tenemos tiempo. En Lucas 12:1. Vámonos a Lucas 12:1. Y dice así. Entonces estamos viendo que quienes estamos en espera del Señor no caminamos en la hipocresía y sí en sinceridad. Lucas 12:1. Dice, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Entonces, si obedecemos al Señor, dice que no seamos hipócritas. Número 2, las personas que están en espera del Señor no son temerosas, sino que están dispuestas en todo lugar y en todo tiempo a testificar de Cristo. ¿Dónde está eso? Ahí mismo en Lucas. Si se bajan un poquito al verso 4 y al 9 dice así, mas yo les digo, amigos míos, no teman a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero les enseñaré a quién deben temer. Teman a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder para echar al infierno. Sí. Les digo, a este teman. No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos. Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están contados. No teman, pues, más valen ustedes que muchos pajaritos. Y seguimos al verso 8 y 9. Les digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres,
También el Hijo del Hombre les confesará, o sea, Jesús, delante de los ángeles de Dios. Y por último, verso 9. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Entonces, esta cita nos avala que los que esperamos en el Señor no tememos del ser humano, ni de ángeles, ni de principados, ni de potestades. Al único que debemos tenerle un temor reverente es al Señor, porque los otros lo único que pueden hacer es quitarte la vida siempre y cuando Dios se los permita. Pero que le fallemos al que nos puede dar la vida eterna, ahí sí ya no estuvo nada bonito, ¿verdad? Punto número 3, las personas que estamos esperando el regreso, la parusia del Señor, no viven ansiosas, sino que viven confiadas. Si tú tienes rasgos de ansiedad continuo, algo está pasando ahí. No estás velando, no estás orando, no le estás creyendo al Dios y le estás creyendo más al maligno que al Señor. Detente y veamos qué dice el Señor, que no vivamos ansiosas sino confiadas. Ahí mismo en Lucas 12, les voy a pedir que vayan al verso 25 al 26. Y dice de la siguiente manera. Dice, ¿y quién de ustedes podrá con afanarse añadir un codo a su estatura? Pues si no pueden ni aun lo que es menos, ¿por qué se afanan por lo demás? Aquí claramente el Señor nos dice que no podemos aumentarle ni un centímetro a lo que medimos, que el Señor está en control de todo y que estemos confiadas en Él, que no estemos ansiosas. Otro punto, las personas que estamos en espera del regreso del Señor no son ambiciosas, sino generosas. Ahí mismo en Lucas 12:34 nos deslizamos y seguimos al verso 34 y ¿qué dice el Señor? Dice, porque donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Una persona que sus tesoros están puestas en la confianza de nuestro Señor, no tenemos apego por las cosas materiales y sí nos podemos dar el gusto de compartir de lo que tenemos con otras y ser generosas. Como el Señor puso ejemplo, Él fue tan generoso, que no solo vino a humillarse como hombre entre nosotros, sino que vino a ponernos ejemplo en todo y a morir por ti y por mí. Cuánta generosidad de nuestro Dios. Y por último, las personas que estamos esperando el regreso del Señor no son haraganes, no son flojos, no son negligentes, sino diligentes. Y ahí mismo en Lucas, en el verso 37, dice así: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Diligentes, trabajadores. Recordemos, hay muchas partes en Proverbios que el hombre diligente delante de los reyes estará y no con los de baja condición, que el que trabaja come y el que no trabaja no come, que estemos siempre no dándole pie al sueño, al dormir un poco y luego otro poquito más y total, pues mañana.
No, señores. El Señor nos quiere atentos y vigilantes. Si te faltan fuerzas, pídele al Señor fuerzas como las que tiene un búfalo. Si te falta visión, pídele esos ojos como los que tienen las águilas. Pídele de su Santo Espíritu. Pídele que te cambie tu carácter, tu manera de ser. O sea, no es solo pedir para nuestros deleites, sino que borre todo pecado de nosotros y nos ayude a caminar a su manera y que podamos imitar a Cristo. Cada vez que estemos de hipócritas, de temerosas, de ansiosas, de ambiciosas y haraganas, ahí se oyó muy feo todo esto ahora. Preguntémonos y visualicemos si así era Cristo. ¿El Señor era hipócrita? No. ¿Y por qué yo sí? ¿El Señor era temeroso? No, porque en Getsemaní el Señor mostró angustia. Era esa su naturaleza, fue un instante. El Señor nunca lo vimos ansioso, siempre tranquilo, pasivo, con ese tremendo dominio propio. Cada vez que estemos actuando de maneras pecaminosas, avergoncémonos, hermanas, porque el Señor no nos ha puesto ese ejemplo. Y cuando lo hacemos, le estamos dando vuelo al ego, a nuestra rebeldía, y estamos actuando exactamente igual que el Satán. Satanás nos dice: ay, tú tienes derecho a ser hipócrita, pues ni que seas la única, puedes ser rebelde. Además, pues por algo Dios te dio emociones, pues está bien que estés ansiosa, que no duermas, que seas ambiciosa. No, pues este mundo es del más abusado. No importa a quién pases a traer mientras tengas lo que quieras. ¿Para qué trabajas? Todo esto se va a acabar un día, mejor roba, etcétera, etcétera, etcétera. El Señor Jesús promete recompensar a quienes son fieles a su Maestro. Entonces el Señor nos dice: Macarios, bienaventurados los que velan, y se leería Macarios los Gregorios. Bienaventurados los que velan. Así que esperemos ser siempre bienaventuradas y estemos siempre vigilantes. No sabemos si el Señor viene en media hora, en 10 minutos, en 2 años, en 10, pero estemos atentas, vigilantes. Recordemos los horarios de las vigilias, la que quieras, la de los romanos o la de los judíos. Despiertos, despiertos, hermanos, que el Señor nos encuentre así, nos ayude a no dormirnos como Pedro y los discípulos que no lo acompañaron ni siquiera una hora. Ya vimos que el Señor quiere siempre llevarnos a la perfección y prepararnos para la prueba que venga. Vienen muchas pruebas. El año próximo, no quiero ser fatalista, pero si este año pintó feo, es muy probable que el próximo sea peor y que los siguientes cada vez van a ser más difíciles. Pero para los que estamos tomados del Señor, Él nos va a ayudar a enfrentar cada día las pruebas, que son muchas. Pero la actitud con la que vamos ya no es sola. Ya vamos con Él de su mano. Sabemos que nos ama, sabemos cuánto valemos para Él y estamos tan agradecidas que dio su vida por nosotros. El milagro más grande que el Señor vino a hacer por ti y por mí ya lo hizo. El día que te perdonó, el día que te redimió y te santificó. Así que exaltemos al Señor en todo momento. Presumamos en buen plan a este hermoso Dios que tenemos. Seamos mansas y humildes de corazón
y hablémosles a otros, no seamos egoístas. Otros estaban en tu condición anterior o peor, están ahora muchos. Necesitan escuchar las buenas nuevas. Además, el predicar a Cristo, la gran comisión, no fue una sugerencia de nuestro Señor, sino un mandato. Si verdaderamente amamos al Señor, obedezcámoslo amando al prójimo. Con esto me despido por el año del 2021, agradecidas con Dios por tantas bendiciones. Nos llevó como en la rueda de la fortuna, a veces arriba, a veces abajo, a veces en medio, pero Dios es bueno. Seamos agradecidas con Él. Nos vemos el año próximo, si el Señor así lo permite. Les aviso con tiempo, ya les publiqué la fecha cuando empezamos, creo que es el día 13. Las clases de Colibrí se han suspendido también. Espero que esta temporada decembrina sea para edificación, para compartir al Señor, que en la cena el Señor no se quede afuera en la noche de Navidad, sino que sea el invitado principal en esa reunión. Y continuemos vigilantes y expectantes a su segunda venida. Las amo, las bendigo, deseo que el Señor las siga estableciendo, dándoles crecimiento, llenándolas de su Espíritu Santo y que nos saque de nuestra área de comodidad porque ya basta. Con todo y pandemia, bien que salimos para otras cosas, pero no queremos ir a orar por los enfermos, no queremos ir a ver al huérfano, al desamparado, y no se vale. Vayamos, porque cuando hacemos eso es como hacerlo a Cristo. Nos despedimos. Les abrazo, les amo de todo mi corazón. Compartan estas pláticas que creo que a otras personas les pueden ser de gran ayuda. Ya saben que está el canal también de YouTube. Y pues que el Señor siga haciendo su obra y que sigamos levantándolo y glorificando su nombre día a día. Oremos unos por otros. Y ¿qué más les digo? Nos vemos, chicas, las palmas para el Señor. Las quiero mucho. Bendiciones. Bendiciones. Bye bye.